buscando sabiduría para vivir y para tomar decisiones, ya a esta altura sabés que la voluntad moral de Dios está compendiada en la Biblia y ella es la que nos da las pautas, los principios para que tomemos buenas decisiones. Pero hay otras cosas, otros ámbitos de decisión que no están reglamentados en la Biblia. Ahí entonces entramos en un espacio de libertad en donde el Señor quiere que respondamos con responsabilidad, con habilidad. Entonces, es inevitable que así como yo tengo espacios de libertad para decidir, otro también la tiene. Y muchas veces en esos espacios se confrontan opiniones. En la libertad que yo tengo tomo una opinión que puede ser que no sea la opinión del otro. ¿Qué hacer en esos casos? A veces tenemos los extremos, ¿no? La persona que dice, bueno, esta es mi decisión, yo ya la tomé, al que le guste bien, al que no le guste también. Y sigue para adelante sin fijarse si ha ofendido o si la gente está disgustada. Y más tomando en cuenta que muchas veces esas decisiones no solamente involucran a uno, sino que también a los demás. Sobre todo cuando estamos hablando de decisiones que tienen que ver con un matrimonio, con una familia o con una comunidad. Y después tenemos el otro extremo, que es la persona tan sensible que una vez que toma una decisión, ve que capaz la decisión no gustó o no es adecuada para otras personas, entonces prefiere ceder y dejar que, bueno, en definitiva, sea el otro el que decida. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir adelante sin importarme lo que pasa con los demás? ¿O al mismo tiempo paralizarme y hacer que en definitiva otros sean los que están decidiendo por mí? Evidentemente ninguna de esas dos alternativas es buena. Y para empezar a charlar sobre este tema, podemos decir que Dios está a favor de la diversidad, de la variedad. Es más, Él fue el que nos hizo con diferentes caracteres, con diferentes dones, habilidades. Tenemos características personales que son absolutamente únicas e irrepetibles. Entonces, evidentemente, Él valora esas diferencias y esa diversidad. Entonces, no tenemos nosotros por qué buscar la uniformidad en todo. Por lo tanto, podemos decir que las diferentes opiniones, inclusive sobre un mismo tema, no están per se mal. Es decir, no tendríamos por qué buscar que una es correcta y la otra es incorrecta. Queda claro en Colosenses 3:11 que el Señor no está en contra de las diferencias. Justamente dice, ya no tiene importancia ser griego o judío, estar circuncidado o no, ser extranjero, ser inculto, esclavo, libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. O sea que Él no está buscando una uniformidad en las opiniones, sino unidad en la relación. Eso también lo vemos claramente en Romanos 15, versículos 5 y 7. Dice que Dios los ayuda a ustedes a vivir en armonía unos con los otros conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así, entonces, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Acá creo que queda claro que lo importante es vivir en armonía unos con los otros y aceptarnos así como Cristo nos aceptó a nosotros. Esa es la idea, no uniformar nuestras opiniones. Entonces, a partir de estos conceptos que ya nos quedan claros, podemos ir a la Biblia y buscar un ejemplo o una situación que vivió Pablo que nos sirve para descubrir principios que a las situaciones que vivimos hoy nos pueden servir. Así que yo te invito a que leas, por honor al tiempo no lo vamos a hacer aquí en el video, pero te pido que por favor leas Romanos 14, todo el capítulo 14 y el 15 hasta el versículo 13. Y una vez que lo leas, vamos a empezar a descubrir los principios que Dios tiene para nuestras decisiones cuando hay diversidad de opinión. Ahora que ya leíste el pasaje, te habrás dado cuenta que ahí había un lío bastante interesante, que era el tema de si estaba bien o estaba mal comer carne sacrificada a los ídolos. Para entender el contexto en donde esto se da, tenemos que decir que los primeros cristianos, ni más ni menos, fueron judíos. Fueron los judíos los primeros que empezaron a darse cuenta que el Mesías enviado por Dios era Jesús. Así que los primeros cristianos eran judíos. Entonces ahí se presentaba esa mezcla
extraña de un judío cristiano. Entonces, si partimos de la base que los judíos se diferenciaban de los otros pueblos por muchas cosas, pero una de ellas era por la comida, no era este tema un tema menor. Los judíos comían únicamente animales puros, los que consideraban puros. Había otros considerados por la ley del Antiguo Testamento que eran impuros, que eran los animales de pezuña partida, y esos no debían comerse. Y en el caso de que fueran puros, esos debían comerse, pero previamente habiéndose desangrado totalmente. Por lo tanto, se entiende por qué un judío no iba a comer a la casa de un gentil, es decir, de un no judío, porque el no judío no respetaba todas esas reglas. Entonces, el judío no podía, digamos, darse el lujo de cometer ese pecado, digamos, al no cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Por otro lado, en ciudades paganas como Roma o como Corinto, se hacían sacrificio a diferentes deidades, sacrificios de animales, y entonces se le daba al sacerdote lo que sobraba de esos sacrificios. Y como era mucho para él estaba habilitado a venderlo en el mercado del pueblo. Entonces, mucha gente compraba. Entonces, acá la disyuntiva que se produjo es: un judío, un cristiano ahora, ¿debe comer de esos animales que fueron sacrificados a los ídolos? Entonces habrían dos posturas. Estaban unos que decían, no, de ninguna manera. Eso fue, digamos, contaminado por la idolatría. Eso fue dedicado a un ídolo, así que yo de ninguna manera lo puedo comer. Pero estaba el otro que decía, no tiene nada que ver, es carne como cualquier otra, así que yo como sin problemas. Bueno, parecería como que cada uno toma su decisión y listo, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los dos bandos que no solamente estaban en esa época, sino que siguen existiendo hoy, que son los libertinos y los legalistas. El legalista dice, pero vos te das cuenta, fíjate, con qué soltura este hombre está comiendo carne. Es un libertino. Y después está el otro que dice, pobre, mira los asados que se está perdiendo. Esto le pasa por legalista. Y la cuestión es que eso separa, eso crea grietas que no son buenas ni son lo que el Señor Jesús está esperando. Entonces, Pablo interviene en esta situación. Y de ahí es que podemos sacar principios que nos sirvan a nosotros en situaciones diferentes. Bueno, vos me podrás decir, bueno, pero acá yo el problema de comer carne sacrificada a los ídolos no tengo ni cerca un problema de ese tipo. Sí, es verdad, pero ¿cuántas veces encontramos a cristianos que están divididos en sus opiniones porque hay que ir a bailar? ¿Está bien o no? ¿Te podés maquillar? ¿Puedes usar pantalones? ¿Está bien que se canten himnos y también se canten coros? ¿Está bien ir al cine? ¿Está bien trabajar los domingos? ¿Qué pasa con los sedantes que me recomendó el médico? ¿Está bien que los tome? ¿Y de ir al psicólogo? ¿Qué me contás? Bueno, podríamos estar todo el día viendo situaciones en las cuales muchos cristianos están en desacuerdo. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Bueno, ¿qué hacemos enfrente de todo esto? ¿Cómo decidimos? Entonces, ahora, a partir de este ejemplo de Romanos 14 y 15, vamos a sacar algunos principios. Empecemos. El primer principio que podemos sacar de este relato es que tenemos que diferenciar claramente lo que es un mandamiento de lo que es su aplicación. Evidentemente, comer o no comer animales ofrecidos a los ídolos no estaba regido en ningún lado, es decir, en ningún lado se decía que estaba bien o que estaba mal. Por lo tanto, está dentro de lo que nosotros ya estudiamos, que es nuestro espacio de libertad, en el cual tenemos que ver la situación, analizar, reflexionar y tomar una decisión al respecto, en ese ámbito de libertad que nos da el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente estaba encontrada? ¿Por qué se peleaban? Porque se confundía el principio que se estaba sustentando con esto y la actividad o la actitud o la acción que se estaba evaluando. ¿Por qué? Evidentemente, atrás de esto de comer o no comer, estaba el tema de la santidad. El principio de santidad, o sea, la santidad que Dios nos exige, porque Él nos dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo, estaba atrás de todo esto.
Porque el pueblo judío y nosotros los cristianos tenemos que ser santos como Dios lo es, y eso significa que tenemos que ser apartados, tenemos que ser distintos a los demás, tenemos que vivir una vida que glorifique a Dios y que esté de acuerdo en sus principios, no de acuerdo a la sociedad. No tenemos que conformarnos a la imagen que la sociedad nos está brindando. Eso queda claro. Ahora, eso es una cosa que, por supuesto, es innegociable, es decir, yo no puedo ponerme a pensar o a tratar de decidir si a mí me corresponde vivir una vida de santidad o no. Me corresponde vivir una vida de santidad porque lo dice Dios claramente en su palabra. Pero ¿cuál es acá la cuestión? Es si comiendo o no comiendo carne, siguiendo el ejemplo, yo mantengo intacta esa vida de santidad. Entonces tenemos que ser capaces de diferenciar cuál es el principio que yo tengo que respetar y que es innegociable, permanece, eso es inmutable, y cuál es la actividad que supuestamente puede llegar a alterar este principio. Como en general los mandamientos son amplios y son generales, el tema es que tenemos que agarrar ese mandamiento y aplicarlo a las situaciones de cada día. Ahí es donde necesitamos sabiduría. Ahora, evidentemente, Pablo tenía claro que esto de comer o no comer no era la cuestión. Él decía que no comer carne sacrificada a los ídolos no tenía nada de malo. Lo dice claramente en Romanos 14:14, donde dice: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor, estoy seguro de ello. Y después lo ratifica en 1 Corintios 8:8, donde dice: claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. O sea que queda claro que comer o no comer no es el tema. Por lo tanto, el primer principio que tenemos que respetar es saber distinguir cuál es el mandamiento que queremos sostener y obedecer y cuál es la aplicación de ese mandamiento. Las dos cosas son distintas. Esto es inamovible. Tenemos que tener sabiduría para saber cómo aplicarlo. Pero seguimos adelante. Vamos con el segundo principio, que es que tenemos que desarrollar convicciones propias sobre cada uno de estos temas. Queda claro en el mismo pasaje, en Romanos 14:5, dice: hay personas que dan importancia más a un día que el otro. Estaba hablando capaz de los que estaban respetando el sábado, o que tenían otros días en los cuales hacían ayuno, o que respetaban algunas fiestas, ¿no? Entonces dice, hay quienes creen que todos los días son iguales, ¿no? Pero cada uno debe estar convencido de lo que cree. Te repito la última frase, Romanos 14:5, cada uno debe estar convencido de lo que cree. Es importantísimo que nosotros sepamos por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Lo que hacemos, lo hacemos porque lo creemos. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestras convicciones con respecto a estos temas capaz controversiales para saber por qué lo estamos haciendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la misma palabra te lo está diciendo, y yo creo que vos lo vas a saber entender, pero ahí al toque, cuando yo te lea Romanos 14, del 6 al 8, dice: el que guarda cierto día, por ejemplo, para honrar al Señor lo guarda, y el que come todo, para honra al Señor lo come, y el que no come ciertas cosas, para honrar al Señor deja de comerlas. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Queda clarísimo, y yo sé que ya lo descubriste, que evidentemente sea que hagamos una cosa o sea que hagamos la otra, tenemos que estar convencidos que lo estamos haciendo para la gloria del Señor. El Señor se siente gratificado por lo que estamos haciendo. ¿El Señor haría lo mismo si estuviera en nuestro lugar? ¿Es algo que edifica lo que vamos a hacer? ¿Es algo que da para que otra persona lo imite? Lo que vamos a hacer realmente podría ser un motivo para agradecerle al Señor. Si vos estas respuestas las das y son positivas, entonces está bien que vos hagas o dejes de hacer algo. Porque la primera cosa que tenemos que pensar cuando decidimos cuando buscamos nuestras propias convicciones es que estamos dando gloria a Dios.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios, en definitiva, es el que nos va a pedir cuentas y al cual le debemos esas cuentas. Entonces, si vamos a darle explicaciones a Dios, evidentemente tenemos que saber bien lo que estamos pensando, porque si no, cuando estemos parados frente a Él, ¿qué le vamos a decir? Eso queda claro en Romanos 14, 12, que dice: así que cada uno de ustedes tendrá que dar cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, sepamos lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque después le vamos a tener que decir a Dios: mirad, Señor, yo esto lo hice, lo dejé de hacer porque pensaba tal y tal cosa, y porque yo quería darte gloria a vos, así y asá. Otro motivo por el cual tenemos que tener convicciones claras es porque no podemos ser rehenes de las opiniones de los demás. Evidentemente, si sabemos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a vivir sin culpas y vamos a poder enfrentar a las opiniones de los demás, no para pelearnos, sino para decirlo con convicción. Y ahora vamos al tercer principio, que tiene que ver con darle libertad a aquel que piensa diferente de nosotros. Si nosotros estamos decidiendo en un ambiente de libertad, el hermano también. Por lo tanto, no tenemos que juzgarlo, ni tenemos que menospreciarlo porque piensa diferente. Dice Romanos 14, 3. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Y dice el versículo 10, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Volvemos al punto anterior. El Señor va a ser el que se va a encargar de juzgarnos. Dice también Romanos 14, 4. ¿Quién eres tú para criticar al siervo de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. ¿Y qué está queriendo decir con esto? ¿Por qué yo tengo que criticar al que está sirviendo a otro señor? Bueno, que se arregle con el Señor, que sea el Señor, el amo de esta persona, el que decida si el servicio que le está dando es bueno o es malo. ¿Yo qué me tengo que meter? De la misma manera, el amo de mi hermano es ni más ni menos que el Señor. Entonces, lo que mi hermano pueda llegar a decidir con respecto a la aplicación de alguna verdad bíblica o de un principio, de un mandamiento, él va a tener que dar cuenta al Señor. Entonces, por lo tanto, yo no tengo por qué criticarlo ni menospreciarlo. No me tengo que poner en la postura del legalista que le dice a los que tienen libertad para decidir que son libertinos, ni tampoco está la persona que dice que el legalista cumple al pie de la letra y es más bien una persona tradicional. Esas cosas están de más, esas cosas no tendrían que estar entre los cristianos. No, recordemos, no busca Dios una uniformidad en nuestras decisiones, pero sí una unidad en nuestras relaciones. El amor es lo que tiene que primar. Nos dimos cuenta que primero tenemos que distinguir perfectamente lo que es el mandamiento de lo que es la aplicación de ese mandamiento. Después tenemos que formar nuestras propias convicciones. Y por otro lado, también tenemos que ser abiertos y no querer machacarle la cabeza a los demás imponiéndoles nuestra propia decisión, porque también ellos están en un ámbito de libertad. Hoy hemos aprendido 3 principios fundamentales. Primero, que tenemos que distinguir entre el principio que queremos sustentar y la aplicación de ese principio. Eso nos tiene que quedar claro. Después tenemos que formar a partir de ahí nuestras propias convicciones. ¿Por qué? Porque primero, lo primero de todo que tenemos que hacer es honrar a Dios. Después tenemos que saber cómo rendirle cuentas a Dios el día que tengamos que presentarnos a Él y decirle por qué hacíamos lo que hacíamos. Y por otro lado, eso también nos va a ayudar a poder enfrentar las diferentes decisiones que tiene otro y poder argumentarlas. Y por otro lado, tenemos que saber que así como nosotros estamos obrando en un espacio de libertad, nuestro hermano también. Por lo tanto, no tenemos ni que juzgarlo, ni que menospreciarlo, ni desvalorizarlo, porque piensa diferente a nosotros. Ese es el desafío del amor, ese es el desafío de la sabiduría. Pero así todo, puede haber situaciones en las cuales nuestras decisiones, hechas en ese ámbito de libertad, ofenden a otro, no son bien recibidas.
¿Qué nos queda entonces? ¿Tratar de persuadirlo a como dé lugar? ¿Ofenderme o paralizarme y decir, bueno, tengo que ceder, no me queda otra? Bueno, no son esas las alternativas. Sobre este tema vamos a hablar en nuestra próxima charla. Así que te espero, ¿eh? Que Dios te bendiga.